Hola, buenas tardes. Bueno, me voy a presentar. Me llamo Enrique Peinado y estoy haciendo este vídeo para hablar sobre el proyecto de ley de la nueva ley de educación, Ley CELA. Ante todo, quiero pedir disculpas si en algún momento no se me entiende. Si hablo a un nivel jurídico que he ido adquiriendo a lo largo de mis estudios de oposición. Y también el hecho de que no quiero crear confrontaciones, sino que creo que es importante manifestar lo que yo y muchos españoles pensamos sobre este proyecto de ley, que, que es así. También quiero recalcar que no estoy en ningún partido político y me considero una persona de centro. Me considero social y liberal a la vez. ¿Vale? Entonces, no me gustan las ideologías. Tras esto, presento este argumento. No sé cuánto tiempo va a durar. Disculpen el tiempo que dure. Porque necesito explicarlo de la mejor manera posible. En primer lugar, me he leído todo el proyecto de ley que ahora está en el Senado. Se han presentado más de 600 enmiendas que no se han hecho caso. Tras esto, presento en 6 puntos lo que yo considero que es lo más importante de por qué esta ley no debería salir adelante. En primer lugar, en la exposición de motivos nos dice que la educación pública constituye un eje vertebrador del sistema educativo. Esto, dentro de lo que yo pienso, no debería de ser así. Porque si nos remitimos al artículo 27 de nuestra Constitución española, en ningún momento pone un adjetivo de público o privado. Habla directamente que todos tienen el derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental. Creo que con este precepto en la exposición de motivos, lo único que se genera es diferencias. Y la educación no entiende de diferencias. La educación es aprender conocimientos que nos ayudan a desarrollarnos en el mundo en el que vivimos. Tras esto, el siguiente punto que creo que es importante es la discapacidad. En cuanto a la discapacidad, esta ley lo que pretende es que a través del Convenio sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, que fue ratificado por España en el 2008, haya una inclusión, ¿vale? ¿Qué implica con esto? Que estas personas formen parte de lo que es el sistema de escolarización normal. Entonces, aquí hay que diferenciar una cosa. La primera, igualdad contra equidad. La igualdad está protegida por la propia Constitución en 2 artículos, en el 9.2 y en el 14, tanto como una igualdad material como formal. Por lo tanto, estas personas tienen unas necesidades específicas. No pueden estar dentro de lo que es un sistema de escolarización para todos. Por ejemplo, un autista tiene unas necesidades especiales. No le puedes meter en una clase con más gente. No lo mismo una persona con una discapacidad visual. Yo tengo un caso cercano de una persona que es ciego y estudió en un colegio que iba todo el mundo, pero a la vez tenía sus momentos de ir a un sitio específico para aprender otras cosas que eran necesarias para superar la discapacidad que tenía. Por lo tanto, es una barbaridad lo que quieren hacer con este punto. Después, otro punto que es muy importante y considero que ya estaba en la ley que aprobó el PP y que desde mi punto de vista es un error, es que el Estado da el 50% de lo que es el currículum si la comunidad autónoma es con 2 lenguas, ¿vale? Y si no, un 60%. ¿Esto qué implica?
que las comunidades autónomas tienen derecho a poder elegir el resto del currículum, un 50 y un 40. Desde mi punto de vista, va en contra de la igualdad de todos los españoles. Todos tenemos que salir con los mismos conocimientos en cualquier materia, que es lo que genera una unidad. Y también tendría que haber una seguridad jurídica, aunque no es una seguridad jurídica normativa, pero haciendo este discurso me da cuenta, si es una seguridad jurídica, en plan de que lo que estudie una persona de Cataluña sea lo mismo que lo que estudia una persona en Andalucía, Extremadura o Castilla y León. Lo que no se puede pretender es que haya personas que tengan unos conocimientos y otro. Eso lo que genera, al fin y al cabo, es una desigualdad muy grande dentro de un mismo territorio. Cuando el mundo va hacia lo contrario, hacia una unión, como nosotros en la Unión Europea, o a una unión económica en otros terrenos. ¿Vale? Tras esto, otra cosa que es muy importante es la capacidad y el mérito del propio ciudadano, del propio estudiante. A esto me voy a remitir al artículo 103.3 de la Constitución Española, que habla que los funcionarios tienen que demostrar capacidad y mérito. Entonces, ¿por qué no los alumnos tienen que demostrar capacidad y mérito de que se merecen ese título? Lo que haríamos con esto es generar que los títulos se desprestigien y se desvaloricen, además de bajar el nivel. Y eso no debe de ser así. No se puede pretender que promocionar con una o dos asignaturas o que tener el título de bachillerato con una suspensa. Lo que hay que hacer es animar a ese alumno a superarse. Y si es un problema del profesor, para eso estarían las inspecciones, que serían las que tendrían que decir, ojo, tarjeta roja o amarilla, porque usted no está haciendo bien su trabajo. Tras esto, y esto es un punto muy importante, pero muy importante, lo del idioma. Esta ley quiere generar, como digo yo, como un antecedente, ¿vale? Si te la lees, que yo me he leído las 78 páginas, me he leído unas más que otras, más detenidamente. Por un lado, dice que la lengua castellana y literatura, y además lengua propia y literatura, y por otro lado dice lengua cooficial. Si nosotros nos vamos al artículo 3 de la Constitución Española, nos dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el derecho y el deber de, primero, de usarla y de conocerla. Nadie te puede privar de utilizarla y tienes la obligación de saberla. Segundo, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Vale. Y además añade, para que quede claro que no voy en contra de las lenguas cooficiales, que es una riqueza y es un patrimonio cultural que se tiene que respetar y proteger. Yo sí, me parece perfecto. Yo me sé el himno del Valencia, porque yo veraneo en Valencia. Pero eso no implica que a mí me tengas que obligar a hablar en valenciano. Porque yo, mi deber y mi derecho es el español. ¿Con esto qué quiero decir? Se quiere dar un valor a la lengua sin precedentes. A la lengua cooficial. Entonces, establece lo que decimos, un antecedente. ¿Qué genera esto desde mi punto de vista? Una discriminación a las personas que piensan distinto en aquellos lugares. Y entonces se está, ¿cómo se diría? El artículo 14 de la Constitución Española se estaría dejando de utilizar. Además, quieren equiparar lo que es la Constitución Española con los estatutos. Los estatutos es una ley orgánica, por lo tanto, siempre va a estar debajo de la Constitución. ¿Vale? La Constitución encima, el estatuto debajo. Entonces, es como generar que somos un país plurinacional. Además, ¿qué quiero decir con esto también? Que es muy importante. El artículo 27 habla de que los padres tienen derecho a elegir la formación religiosa moral que ellos estén de acuerdo con sus propias convicciones.
¿Por qué no podemos estar también en nuestras propias creencias de que solamente queremos aprender castellano? Y que el Estado tendría que proteger que una persona en otra comunidad que haya una lengua cooficial se pueda estudiar en castellano y a nivel residual la lengua cooficial, no al revés, porque estamos en España. Además, esto es muy curioso, que esto es lo que a mí realmente me preocupa, y por eso he hecho este argumento, que es la disposición adicional 38ª, que dice, en su punto 2, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial correspondiente. Señores, no. La Constitución, que es la ley suprema, me dicen que yo tengo que saber castellano, no catalán, ni gallego, ni balear, ni cualquier otro idioma. Por una simple razón. ¿Qué vamos a hacer con una persona que viene de Extremadura o de un país latinoamericano? ¿Les obligamos a aprender una lengua cooficial, la cual la habla un porcentaje pequeño de personas? ¿Vale? No es normal. Pido disculpas si esto molesta, pero es que vamos a ser realistas. Es más importante aprender inglés, francés, portugués, árabe, chino, que un idioma que solamente se habla en un porcentaje pequeño de población y que además te están obligando, no te están fomentando, que sería lo correcto, que además en un artículo de los principios rectores en la Constitución habla del fomento de la cultura, pues podría utilizarse como fomento. Como he dicho antes, yo me sé el himno del valenciano, digo del Valencia en valenciano. ¿Por qué? Porque me sentí identificado con mi equipo. Entonces, con esto, desde mi punto de vista, esta disposición adicional octava lo que quiere hacer es empezar a crear un país plurinacional que nunca ha existido. Y quieren traer ideas de la República de 1931. Cosas que no son normales, que ya han pasado y que tenemos que mirar hacia el presente y hacia el futuro, no hacia atrás. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No han funcionado y no van a funcionar en el momento actual. Y por otro lado, que esto también es muy importante que quiero que sepan, es que en esta disposición 38ª habla que aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora. Con esto, reitero, quieren crear un Estado plurinacional cuando no lo somos. Somos un país formado por diferentes regiones, que en el momento que los padres de la Constitución decidieron crear fueron 17 comunidades autónomas, que de mi punto de vista fue el mayor error del mundo, porque dieron la competencia educativa a las comunidades autónomas y han creado, en vez de igualdad, más desigualdades educativas. Tras esto, quiero terminar los 6 ejes que he dicho, los 6 puntos, con que esta ley quiere adoctrinar o dar más poder a las comunidades autónomas. En primer lugar, la disposición cuarta habla que, no lo quiero leer, lo quiero decir con mis palabras para que ustedes me puedan entender mejor. Directamente que la supervisión de los libros lo hace la autoridad administrativa ordinaria, en este caso las consejerías de educación. Ustedes saben lo que es eso. Si ya hay estos problemas de lavado de cabezas en diferentes partes de España, esto sería la destrucción de España. Por lo tanto, esto lo que quiere generar es o problemas de convivencia o crear un país plurinacional, que son ideas de un partido político que no voy a nombrar. Y después tenemos la disposición 41ª, que habla de la historia de la democracia, desde los principios hasta el día de hoy. Que me expliquen hasta qué día la democracia de 1931, desde el 78, hablar de la dictadura o qué. Yo en este punto me quedo flipando, para mí es adoctrinamiento. Ya tenemos una asignatura en bachillerato que se llama Historia de España, en la que se estudia la Guerra Civil,
Se estudia la dictadura, se estudia la transición y se estudia de una manera objetiva, porque es lo que hay que hacer. La educación tiene que ser objetiva e imparcial y no debe adoctrinar, ni en colegios públicos, ni privados, ni concertados. Por lo tanto, esos son los 6 ejes. Algo en lo que puedo estar en común y que estoy de acuerdo es, por ejemplo, que la religión desaparezca del sistema educativo, pero eso sí, que se pueda dar como actividad extraescolar. No le podemos quitar a los padres la capacidad de elegir la educación moral o religiosa que quieren dar, pero tiene que ser apartada. Eso sí es lo único que veo normal. Creo que esta ley no es consensuada, porque no ha escuchado a la comunidad educativa, y creo que debemos de manifestarnos, porque estamos en un momento histórico. Yo espero tener hijos en el futuro, y me gustaría que mis hijos tuviesen las y mismas igualdades de oportunidades que un madrileño, que un castellano leonés, que un catalán, que un andaluz. También que este momento es un antes y un después. Por lo tanto, me gustaría deciros que hay que luchar porque esta ley no salga adelante, porque no está consensuada con todos, con todas las sensibilidades políticas, solamente se tiene en cuenta a una parte que es minoritaria, que son los nacionalismos, en un apartado que se ha ido demostrando a lo largo de mi exposición, y después de crear un poco de adoctrinamiento, no un poco, adoctrinamiento. Primero, educación pública. La educación no es pública ni privada. Después, una asignatura que no es necesaria. Y después, que tengan mayor poder las comunidades autónomas, quitando poder a la competencia del Estado de poder regular y armonizar lo que pasa en el resto de los territorios. Quiero terminar que al principio os he dicho que yo soy social y liberal y mis principios son la libertad, la igualdad, la justicia y la diversidad. Por lo tanto, luchemos juntos para que esta ley no salga adelante y podamos hacer una ley consensuada con todos y que sea para todos. Muchas gracias por escucharme, disculpad la extensión, lo he intentado hacer lo más corto posible y muchas gracias. Hasta luego.